Hola, bienvenidos. Mi nombre es Anderson Parejo. Sean bienvenidos a este canal de Ander Vlogs. Bueno, y en el día de hoy vamos a realizar un programa que viene en curso, que viene en camino, que vengo creando poco a poco, que se llama Inspirando Vidas. Cada historia tiene algo que enseñarte. Reflexiónalo, vívelo, cree, siente, ama, medita, observa, cuestiónalo, avanza, atrévete. Ander Vlogs. Claro, porque a través de la palabra de Dios, porque a través de sus palabras, de lo que Dios nos enseña, inspiramos vidas. Inspiramos personas para que puedan hacer las cosas de una forma correcta, de una forma que le agrade a nuestro Dios. Y en el día de hoy vamos a conversar, a hablar sobre un texto que se encuentra en la Biblia y lo vamos a estar ahí presentando. Y ese texto nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 13, en el versículo 17, capítulo 13, verso 17. Hay un tópico, un título que dice, la columna de nube y de fuego. Esto es muy tremendo porque hace unos pocos días, y vamos a leer, me pasó algo muy curioso, pero ya se los voy a comentar. Dice el texto, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Punto muy importante. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba introduciéndose en un desierto. ¿Usted se imagina lo que es caminar por un desierto? Si muchas veces cuando caminamos, salimos a las calles y nos encontramos con tremendo sol que hace, grandes temperaturas, con una temperatura muy enorme, muy alta. Entonces, aquí donde yo vivo, que es el Atlántico, en Barranquilla, hacen unos soles a veces tremendos, un tremendo sol, una tremenda calor que hace prácticamente. Y dice que se encontraron, dice, rodease por el desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, dice el verso 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Verso 20 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es muy tremendo porque muchas veces, como lo decía ahorita, hace unos días me pasó algo de esa forma. ¿Y por qué se los traigo acá? Porque quizás de pronto lo vemos como un efecto natural o porque a veces decimos, tenemos una palabra en nuestra boca y es que decimos, ojalá, tremendo sol que hace, una expresión, un ejemplo, tremendo sol que hace. Ojalá y se coloque una nube frente del sol para que me dé sombra. O voy a refugiarme en un árbol. O voy a inclusive dentro de las casas. Muchas veces que hace tremendo sol, estando dentro de la misma casa, el sol empieza a sentirse, uno empieza como a incomodarse prácticamente. Dios sabía que estas personas, su pueblo de Israel, iba a entrar por el desierto. Pero Dios, cuando ya sabe de que el pueblo va a entrar por el desierto, inmediatamente le coloca una columna
de nube. ¿Para qué? Para que los pudiese guardar, para que los pudiese proteger del sol. Porque muchas veces necesitamos de la ayuda de Dios. Siempre vamos a necesitar de que la ayuda, ya sea de la nube, ya sea de algún efecto natural, ya sea de algo en específico, pero siempre vamos a pedirle a Dios para que las cosas se nos puedan dar inclusivamente. Y esto nos lleva a una dependencia totalmente de Dios. Esto nos lleva a siempre estar relacionados directamente con Dios para que Él pueda socorrernos, para que Él pueda ayudarnos, para que Él pueda rescatarnos, para que Él pueda siempre estar de nuestro lado. El pueblo de Israel se encontraba en una situación muy difícil, muy tremenda, que era de que iban a entrar por el desierto. Hay un texto en la Biblia que nos enseña y dice de que el sol sale tanto para buenos y para malos. Es decir, que el sol siempre va a calentar lo que tiene que calentar. La luna siempre va a salir en las noches. Hay inclusive lugares en la tierra donde el sol no sale. Y donde cierto tiempo sale el sol, pero la noche no llega. Y donde ciertamente en un tiempo queda la noche completamente, o por años quizás, y el sol no aparece por ningún lado. Pero sabemos de que esto siempre va a suceder, el sol siempre va a estar, el camino en el desierto siempre va a aparecernos en nuestra vida, pero hay algo muy importante que podemos destacar. Tanto tú como yo somos los responsables de ¿qué? De que si andamos por el desierto, todo el mundo camina, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo siempre va a tener problemas, diversidad de tribulaciones, de angustias, de dolores, siempre, cada persona todos los días. Yo tengo problemas, usted tiene problemas, todos tienen problemas en casa, fuera de casa, en el trabajo y en muchas áreas de vuestra vida. Todas las personas están en el desierto. Pero hay una gran diferencia. Y es que tanto como podemos estar en el desierto, pero aunque estemos en el desierto, hay una palabra poderosa de parte de Dios y es que aunque estemos en el desierto, si Dios está con nosotros, va a haber una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. ¿Esto que representa? Representa el acompañamiento de Dios en las pruebas, representa el acompañamiento de Dios en las tribulaciones, representa de que si Dios está con nosotros, nosotros vamos a poder caminar por el desierto, entrar en el desierto, pero nada nos va a acontecer. ¿Por qué? Porque sencillamente le estamos creyendo a Dios, porque sencillamente estamos obedeciendo a Dios. Mira que el texto dice que el pueblo entró, dice, a la entrada del desierto, cuando ya iban a salir, no sé cómo era en ese entonces, pero cuando ya iban a entrar en la entrada del desierto, eso es puro sol. En el desierto no hay una sombra directa, no hay árboles en el desierto. Claramente la palabra lo dice, desierto. Pero esto nos enseña que nosotros tenemos que estar cubiertos bajo la mano poderosa de Dios. No pretenda usted creer de que va a entrar a un desierto y si entra sin Dios, no vaya a pretender usted que una nube lo va a cubrir. Posiblemente en una que otro camino, claro que sí, pero todo el camino. Ahí mismo dice en el texto, en el verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca. Yo experimenté algo y era que iba en la moto y yo decía, estaba con Fabi, veníamos de un evento y veníamos en la moto. Y Fabi decía como, pero ahora va a ser tremendo sol, eran prácticamente como a las 3 de la tarde, no, mira que hace mucho sol. Y luego yo le dije, cúbrete, igual ella tenía un buzo, pero yo no tenía nada. Y yo le estaba pidiendo a Dios como que, Señor, coloca una nube. Pero cuando ya entramos en una recta directa por la carretera, una nube se colocó encima y acompañó todo el recorrido.
Entonces yo dije, qué afortunado era el pueblo de Israel. Por ahí saqué un reel también hablando de eso, de qué afortunado. Muchas veces la gente no entiende, muchas veces nosotros no entendemos cuán afortunados somos nosotros de poder tener a Dios cerca, de poder tener al Creador del universo, de poder tener cerca de nuestro lado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siéntete afortunado si estás en el camino del Señor. Hay gente que se aparta, que se aleja de Dios, y es porque simplemente pues solamente confía, ponen su confianza en el hombre. El hombre siempre va a fallar. Somos carne. Y por carne, dice la palabra de Dios, somos pecadores. Pero Jesús, a través de su gracia, de su amor, de su misericordia, siempre nos va a redimir. Y el pueblo dice en el verso 22 que nunca se apartó. Esto me impresiona mucho porque quizás de pronto eso me pasó ese día, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no ando yo en la moto a esa hora, 3 de la tarde, 2 de la tarde? Y a esa hora hace tremendo sol, a menos de que quiera llover. Pero lo que me impresiona es de que nunca cuando tú y yo estamos con Dios, y esto obviamente se va relacionado porque el pueblo de Israel iba a entrar a un desierto. Pero lo que llevo más que todo a cabo es de que en la prueba, en medio del dolor, en medio de la tribulación, Dios va a estar contigo y va a estar conmigo. Sencillamente, mi amigo, Dios va a estar contigo. En este programa de Inspirando Vidas, lo que quiero llevarte a conectar es de que sepas de que aunque estés en el camino del Señor y si no lo estás todavía, déjame decirte que nunca se va a apartar Dios si tú nunca te alejas de Él. Hay gente que dice, Señor, pero ¿por qué me has abandonado? Pero claramente el silencio de Dios es necesario en nuestra vida para que nosotros podamos identificar si aún en medio de ese silencio le vamos a seguir y le vamos a obedecer. Es importante tener en cuenta esta palabra, yo la traigo de mi vida natural para poder expresarla con todos ustedes y para no simplemente inspirarlos, sino simplemente para que ustedes puedan identificar dentro de su propia vida de que no están solos, de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y Dios siempre va a ayudarnos en cualquier área de nuestra vida. El pueblo de Israel no le pidió a Dios que le colocara una nube. No se lo pidió. No se lo pidió. Yo simplemente cuando iba en la moto, yo no dije como que, ojalá una nube. No. Yo simplemente iba conduciendo y la nube se colocó. La mayor cosas que pasan en nuestra vida muchas veces pasan así de imprevisto, podría decirlo, y se mueven a favor de nuestra vida, pero muchas veces no lo estamos pidiendo, pero sí lo deseamos claramente, en nuestro corazón lo deseamos. Entonces, ya para finalizar, lo que quiero concluir con esto es que si tú estás con Dios y que si tú le estás creyendo a Dios, Dios nunca se va a apartar de ti. Dios nunca. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que nos vamos y nos retiramos y decimos ya no voy a continuar más. Pero Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a estar conmigo. Así que dale like a este video, suscríbete para más videos. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos de parte de su amigo Ander Vlogs. Bendiciones miles.